Dios les bendiga, queridos hermanos. Queremos agradecer a Dios por este tiempo de culto, de oración. También agradecemos a Dios por su palabra. Vamos por favor al libro de Hechos. Continuando nuestro estudio del libro de Hechos, todos los miércoles estamos estudiando el libro de Hechos. Hoy día nos toca el capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a ver todo el capítulo 12, pero vamos a leer de ahora desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Leamos, por favor. Hechos capítulo 12 del versículo 1 hasta el 11. Dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». El tema de hoy día es la persecución contra la iglesia. La persecución contra la iglesia. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Amado Padre, que este texto que hemos leído, Señor, capítulo 12 de Hechos, amado Padre, tú uses a tu siervo, Señor, mi vida, para que este texto pueda ser explicado de manera clara e entendible, Señor, a tu pueblo. Y tú, amado Padre, Señor, prepares el corazón de tu pueblo para tu palabra, Señor, y ésta pueda dar fruto en sus vidas para testimonio, Señor, al mundo, de que tú, amado Padre, eres Dios, que transforma vidas, amado Padre. A ti encomendamos este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos el tema de hoy, la persecución contra la iglesia. Y es así porque hoy en día se está viendo ya persecución en algunos lugares. Estamos escuchando que algunos pastores están siendo presos, también algunos papás que son cristianos y que quieren formar a sus hijos de acuerdo a sus principios bíblicos, también están teniendo problemas, y esto va a ir acrecentándose. Seguramente no va a bajar, va a ir acrecentándose. Entonces, ¿qué hacer nosotros como cristianos ante eso? Recordemos un poco nuestras anteriores predicaciones del libro de Hechos. Habíamos visto que Cornelio, sus familiares, habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador tras la predicación del Evangelio de Pedro. Aunque Pedro no entendía todavía esto, pero poco a poco Dios estaba obrando en la vida de Pedro para que él vea que el cristianismo, que Jesucristo había muerto no solamente por los judíos, sino por todo el mundo, por toda aquella persona que crea que Jesucristo es Señor y Salvador, de tal manera que ellos puedan ser salvos y así su iglesia ir extendiéndose. El libro de Hechos justamente trata de eso, trata de la extensión del reino de Dios a todo el mundo. Trata de la plantación de iglesias de aquellos siervos
que han creído en Jesucristo, que han obedecido su palabra y que fueron plantando iglesias en diferentes ciudades. Entonces, las iglesias estaban creciendo. La extensión del reino de Dios era real, aunque en un principio se quedara en Jerusalén, pero Dios utilizó la persecución para que se lograra sus propósitos. Y también no solamente vemos a Cornelio, también vemos a Bernabé, que fue a Antioquía, la primera iglesia gentil, donde vio realmente el obrar de Dios. Fue a buscar a Saulo de Tarso y con Saulo de Tarso trabajaron un año en la iglesia de Antioquía. Y esto es importante para lo que viene después, porque Dios estaba preparando a esta iglesia gentil para ser utilizada por Dios para enviar los primeros misioneros, de tal manera que estos misioneros puedan inundar con el Evangelio el mundo conocido en esa época. Y ahora nos encontramos en el capítulo 12. Ante todo esto de lo que estaba sucediendo, pues el enemigo seguramente no iba a quedar tranquilo, porque vemos de manera clara cuando una persona entrega su vida a Cristo, se bautiza, declara su fe de manera pública en Jesucristo, vemos que los ataques del enemigo inmediatamente se hacen reales en la vida de estas personas. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar tranquilo ante la extensión del reino de Dios. Entonces ahora vamos a ver tres elementos. En este texto vamos a ver tres elementos ante la persecución que el enemigo hace a la iglesia. Vamos a ver tres elementos. El primer elemento tiene que ver con que nosotros reconozcamos que hay un adversario y este adversario tiene que ver con una lucha espiritual. Pero no solamente eso, el segundo elemento tiene que ver con reconocer que nosotros tenemos aliados como creyentes. Y el tercer elemento tiene que ver con que nosotros también tomemos en cuenta que tenemos a un Dios justo. Y lo vamos a ir desarrollando. Veamos el primero. Tenemos un adversario. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces la persecución se inicia y lo primero que pasa es que muere uno de los primeros apóstoles, Jacobo, hermano de Juan. Pero ¿quién inicia esta persecución? Herodes. Y de este Herodes de quien está hablando el texto es Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande. Ustedes recordarán la persecución que se inició en los tiempos cuando Jesucristo había nacido y Herodes el Grande se enteró de que había nacido por profecía el rey de los judíos y él intentó buscarlo y matarlo. Y muchos niños fueron muertos después de la orden de Herodes el Grande. Así es. Entonces, Herodes el Grande tuvo un nieto, Herodes Agripa, y este Herodes Agripa ahora lo que está haciendo es perseguir a la iglesia. Su abuelo persiguió a los niños y los mató. Ahora este Herodes Agripa, el nieto, estaba persiguiendo a la iglesia y mató a Jacobo. Pero no solamente quería hacer eso, sino quería incluso matar al apóstol Pedro. Entonces vemos que esta dinastía de los Herodes fue utilizada por el diablo para perseguir a la iglesia. No solamente a la iglesia, sino también a Jesucristo. Entonces vemos que el enemigo utiliza personas, incluso utiliza gobernantes para oponerse a lo que Dios quiere hacer. Ahora, después de la muerte de este apóstol Jacobo, que es el primer apóstol muerto, los demás también murieron, pero en la Biblia no narra cómo murieron. Y aquí narra sobre Jacobo que él fue muerto a espada. Ahora, la muerte de este primer apóstol ocasionó algo. Veamos el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora, es interesante que la muerte pueda alegrar a algunas personas. La muerte de Jacobo dice que agradó a los judíos, y estos eran los judíos que se oponían al cristianismo y a la extensión de la iglesia.
algunos que querían mantenerse todavía con sus creencias y que no aceptaban que Jesucristo fue el enviado de Dios, no aceptaban que Jesucristo es Dios mismo. Entonces ellos se alegraron con la muerte de Jacobo. Bien, entonces vemos que nosotros como iglesia tenemos un adversario y ese adversario se opone ante la extensión del reino del Señor o ante los propósitos del Señor a través de su iglesia, a través de nosotros los que creemos en Jesucristo. Proverbios 21:30 va a decir, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Así es, por más planificación, por más consejo, por más artimaña del enemigo, dice que no hay nada contra Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que aunque haya persecución, aunque haya planes, aunque utilice a otras personas o aunque utilice gobernantes, pero sin embargo, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. No hay nada que la gente pueda hacer en contra de Jehová y que pretenda tener victoria ante ello. Ahora, desde la semana pasada he estado viendo por redes sociales que personajes famosos en nuestro mundo latino y probablemente a nivel mundial están atacando al Señor y se están oponiendo a Dios mismo. Porque cuando atacan a la iglesia, cuando atacan a los cristianos, a la palabra, pues se oponen a Dios. Pues se oponen a Dios. Por ejemplo, escuchamos a esta doctora bien conocida que tiene un programa en la tele que se llama Ana María Polo. Y ella dijo lo siguiente: la iglesia desaparecerá porque Dios no existe. Ella es atea de manera abierta, pero también de manera abierta y frontal. Es una adversaria contra la iglesia. Dice ella, la iglesia desaparecerá porque Dios no existe. De manera abierta ella se opone ante Dios, no oculta ello. Y el enemigo es así. El enemigo es así. El enemigo utiliza personas para que se opongan de manera frontal a Dios. Pero ¿qué consejo puede haber en contra de Jehová? Y hay muchos cristianos que ven estos programas. Hay muchos cristianos que ven de manera viciosa estos programas de esta doctora Ana María Polo, siendo ella atea. Pero no solamente eso, porque parece que los demás que son ateos se envalentonaron para también hablar contra Dios. Hay un cantante, Ricky Martin, y él dijo lo siguiente: la Biblia es irrelevante y no tiene poder. Entonces hay una pequeña ola en estos días que se está manifestándose en contra de Dios, y ese es el adversario. Aprovecha la popularidad de estas personas, de cierta nitidez que tienen estas personas ante un determinado grupo, y él las utiliza para oponerse al Señor. No solamente eso, hay un canal muy famoso, Netflix, provee películas y todo eso, y ellos sacaron una serie, y en esta serie presentan a Jesucristo como asesino y fornicario. Y hay muchas personas que a veces prefieren Netflix a la palabra del Señor. No quiero ser legalista, pero quiero hablar las cosas claras también. Como predicador de la palabra de Dios, quiero hablar las cosas claras, porque vemos que el pueblo del Señor se ha vuelto un pueblo muy comodón. Se ha vuelto un pueblo como que el cristianismo es algo tan bonito, es algo tan social que yo lo puedo tener. Y ahora está comenzando a haber una persecución y la gente está comenzando a hablar en contra de Jesucristo. ¿Qué haces tú ante una persona, ante el dueño, por ejemplo, de una empresa que se opone totalmente a la palabra del Señor, de manera abierta habla contra Dios, de manera abierta habla contra los propósitos del Señor, y yo voy a seguir trabajando en esa empresa? No. Pues si como cristiano veo que algo está sucediendo y es en contra de mi Dios,
pues yo me retiro y me voy a otro lugar. ¿Qué voy a hacer si esta doctora Ana María Polo es atea de manera abierta y yo voy a seguir viendo sus programas? Como cristiano voy a seguir viendo sus programas. No te estoy diciendo que salgas a la calle y protestes y todo eso. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas ateas que se enfrentan de manera frontal contra Dios. Y tú dirás, pero Dios no necesita que defiendan, pero yo soy creyente, yo soy cristiano. ¿Qué voy a hacer ante ello? ¿Qué vamos a hacer ante este canal de Netflix que crea un programa, una serie, incluso creo que esta serie es para niños, y presenta a un Jesucristo asesino y fornicario? ¿Yo voy a seguir contratando con este canal? No, no quiero ser legalista. Lo que quiero es que Dios te guíe, que tú tengas un tiempo de oración, que busques al Señor y que Dios sea quien te guíe a que tú continúes con esto o lo dejas. Yo no te puedo decir, porque no es mi función decirte deja eso. No. Mi función es predicarte la palabra de Dios y hacerte ver lo que está pasando, y tú en un tiempo de comunión con Dios a través de la palabra, tú decidas tomar tu propia decisión, porque se está viniéndose una persecución muy fuerte contra la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ante eso? No vamos a hacer nada, vamos a seguir con nuestra vida cómoda como creyentes, o vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que Dios te guía a hacer en medio de la persecución? ¿Qué es lo que Dios te guía a hacer cuando tú estás sumergido en un mundo en el cual están atacando a Dios de manera frontal? ¿Y cuál es mi función como creyente? Entonces, lo que estaba pasando en la época de Pedro es que nuestro adversario, el enemigo, el que anda como león rugiente viendo a quién atacar porque él no descansa, estaba atacando y mató. Utilizó a Herodes y mató a uno de los apóstoles, y quería matar también a Pedro. Y ante esa persecución, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? El enemigo utiliza personas, utiliza gobernantes, utiliza circunstancias, no para herirlos, sino para matarlos, porque el enemigo quiere destruir la iglesia, porque la iglesia ha sido iniciada por Jesucristo, fundada por Jesucristo. Nosotros somos creyentes de manera abierta, no somos creyentes que se ocultan entre la multitud, sino nosotros somos creyentes que dan la cara de tal manera que nosotros sabemos que el adversario va a hacer algo en contra de nosotros, enfermedades, circunstancias, ataques frontales, incluso algunos van a ir a la cárcel y todo eso. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ante ello? Entonces, dice el texto, continuemos leyendo nuestro texto. Ahora vamos a ver el segundo elemento. El primer elemento fue que tenemos un adversario, y eso es real. La lucha es espiritual, eso es real. No es una lucha encubierta, sino es real y confrontacional. Ahora la lucha que está viendo es así. Veamos el versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces la iglesia se enteró que Pedro estaba en la cárcel, y lo que Herodes Agripa quería hacer es matar a Pedro. Eso es lo que quería hacer, porque el pueblo se agradó de la muerte de el primer apóstol, Jacobo. Y lo mismo quería hacer con Pedro, porque Pedro en esa época era el más famoso, era el líder, Dios lo utilizaba para hacer milagros, había predicado también, la gente se había convertido. Entonces Herodes Agripa, el adversario, utilizando gobernantes, entonces lo que hizo fue Pedro a la cárcel, bien custodiado para que no se escape, porque ya Dios los había liberado ya antes, junto con otros apóstoles. Entonces lo que hizo fue que la iglesia, al enterarse del encarcelamiento de Pedro, para que luego lo mataran, porque ya hubo una muerte, lo que la iglesia hace es lo siguiente. Entonces, versículo 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a ver el segundo elemento de la oración. Y es que nosotros tenemos aliados. Nuestro primer aliado es la oración, porque la iglesia estaba orando a Dios por Pedro, y Dios escuchó esa oración de la iglesia. La oración no es para que Dios haga lo que yo quiero.
La oración es para que nosotros como iglesia hagamos lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es orar en medio de la persecución. Por eso te decía que ante personas que se oponen de manera frontal y son utilizados por el adversario, el diablo, para atacar a la iglesia, para atacar a Dios, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos conformes con eso? Bueno, ¿ese es problema de Dios? No. Dice que la iglesia oraba en medio de la persecución. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar. Así es. Lo que nosotros tenemos que hacer es orar, porque el ejemplo de la iglesia primitiva, esa primera iglesia que Dios estaba formando, es que ellos estaban orando juntos. Estaban orando de tal manera que Dios también pudiera hacer algo, porque Pedro estaba encarcelado. Entonces, muchos, dice el versículo 12, vamos a leer el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Entonces, ese grupo de la iglesia se había reunido, o sea, habían coordinado, habían planificado orar juntos en casas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aunque ahora en algunos lugares está restringido el reunirnos en la iglesia, pues nos podemos reunir en casas y podemos orar. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Muchos estaban reunidos y estaban en oración. La oración va a manifestar que nosotros estamos dependiendo de Dios, que nosotros estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, que nosotros estamos queriendo, porque a veces estamos en dudas y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero lo que el Señor quiere es que nosotros vayamos en oración a Él y Él se va a encargar de guiarnos lo que tenemos que hacer. También tenemos que leer la palabra del Señor, es otro de nuestros aliados, eso es cierto. Pero el texto también manifiesta que nosotros tenemos un super aliado. Vamos al versículo 7. Versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, también tenemos como aliado a Dios y a sus servidores, porque dice el versículo 7, se presentó un ángel del Señor justamente en la cárcel donde estaba Pedro para liberarlo. Nuestros aliados son la oración. Tenemos que orar como iglesia. Dios escucha nuestra oración. Dios actúa conforme a sus propósitos. Envía un ángel, el ángel de Dios. El ángel es un mensajero. El ángel es un servidor de Dios para cumplir los propósitos de Dios, los mandados de Dios. Es un servidor y va donde Pedro para liberarlo a Pedro. De tal manera que Dios siga cumpliendo sus propósitos a través de Pedro y a través de su iglesia. Dios ya había determinado que Jesucristo tenía que ser predicado en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se iba a cumplir. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, vaya a predicar a Nínive? Pero Jonás no quería. Pero un predicador dijo, está escuchando una prédica, dijo, Jonás, es mejor que tú obedezcas al Señor, porque igual vas a llegar a Nínive, por barco o por ballena, pero igual los propósitos de Dios se van a cumplir. Y eso es cierto, porque aunque había oposición y el adversario estaba utilizando todas sus maquinaciones para oponerse a la extensión del reino del Señor, porque atentos aquí, porque la extensión del reino de Dios tiene que ver con llegar a pueblos y ciudades donde está reinando Satanás. Y si Satanás sabe que van a venir aquellos siervos de Dios a la predicación de la palabra, pues su gente de Satanás, aquellos que están esclavizados por el pecado, pues van a pasar al reino de Dios. Y venir al reino de Dios tiene que ver con un cambio de vida. Y eso no le agrada a Satanás porque quiere que las personas sigan esclavizadas en su pecado. Y ese pecado trae destrucción al ser humano. Trae humillación al ser humano. Trae muerte al ser humano, separación de Dios.
Y justamente por eso Dios está enviando a sus siervos para la predicación del Evangelio. Entonces, tenemos nuestros aliados, la oración, Dios está con nosotros y aunque haya maquinaciones del enemigo, pero sin embargo, Dios tiene sus propósitos y sus propósitos se van a cumplir, así como se cumplieron con Jonás, así como se están cumpliéndose y estamos viendo en las historias del Nuevo Testamento. También Dios tenía sus propósitos con Pedro y lo iba a utilizar para la predicación del Evangelio. Dios tenía sus propósitos con la iglesia de Antioquía y la iba a utilizar como una iglesia que envía misioneros. Déjame decirte que Dios tiene propósitos contigo. Así es, Dios tiene propósitos contigo. Y esos propósitos tienen que ver más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Porque cuando el apóstol Pedro estaba siendo liberado, él pensaba que era una visión, no pensaba que era real. Después recién se dio cuenta cuando estaba en la calle, oye, esto es real. Realmente vino un ángel del Señor, me liberó, me sacó de toda esa seguridad, de esa cárcel, tantos guardias cuidándolo, pero Dios lo sacó de manera sobrenatural, porque nuestro aliado es Dios ante la adversidad, ante la persecución, y Dios va a cumplir sus planes. Y Dios nos quiere utilizar a cada uno de nosotros. Hay oposición, eso es cierto. Hay ataque del enemigo, hay tristezas, hay heridos, hay bajas, hay muertes. Pero nosotros que estamos con vida, Dios nos quiere utilizar para que sigamos predicando la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios va a traer libertad del pecado y va a traer vida eterna. Hay gente que está enferma y hay gente que va a morir, pero necesitan escuchar la palabra de Dios. Nosotros también, probablemente en algún momento nos vamos a morir. No podemos andar esta vida en base al miedo si me enfermaré o no me enfermaré. No estamos diciendo que seamos irresponsables. Vamos a cuidarnos, pero si en algún momento nos enfermamos y vamos a morir, nuestro propósito en este mundo se cumplirá o no se cumplirá. La de predicar la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todas las personas que nosotros podamos. Ustedes recuerdan este ministerio de los navegantes, el fundador, uno de sus fundadores, nos cuenta una historia que cuando estaba evangelizando y discipulando en uno de sus barcos, hubo, dice, una guerra. Y en esa guerra recibieron un ataque y la gente, los soldados, quedaron en el mar, algunos estaban muriendo y todo eso. Y uno de ellos, que estaba con vida, comenzó a predicar la palabra de Dios a esos que se estaban muriendo después de haber recibido un ataque y estaban en medio del mar. Y él sabía que iban a morir. Y antes de morir comenzó a predicar la palabra, el evangelio, para que la gente antes de que se muera entregue su vida a Cristo. Murieron. Incluso el que estaba predicando murió porque sabía que iba a morir. Pero cumplió su propósito de salvar almas para que cuando estas almas mueran vayan al reino de Dios y allí no hay sufrimiento, no hay pecado. Allí vamos a estar por la eternidad con nuestro Dios. Entonces, en algún momento seguramente vamos a morir. Yo no sé si es por la enfermedad, yo no sé si es de muerte natural, pero vamos a morir. Pero no podemos vivir con miedo ante lo que está sucediendo en el mundo. No, seamos valientes y esa valentía va a nacer de tus tiempos en oración, de tu búsqueda al Señor, de querer hacer su voluntad, porque Dios está con nosotros e incluso envía a sus ángeles para estar con nosotros también y protegernos. Entonces, ante la persecución, ante todo lo que estamos viviendo, ante aquellos adversarios que el diablo utiliza como instrumentos
en sus manos personajes que a veces son gobernantes, a veces tienen fama y a veces piensan que tienen la razón, pero son necios. ¿Por qué? Porque se están oponiendo al Señor. Más bien uno tiene que ser sabio y estar del lado de Dios. Eso es sabiduría, estar del lado de Dios. La necedad tiene que ver con oponerse a Dios. ¿Cómo te vas a oponer a Dios si tú te has opuesto, si tú eres ateo, si tú no crees en el Señor? Arrepiéntete y entrega tu vida a Cristo. Entonces, ante esa adversidad, nosotros debemos de reconocer nuestro punto uno. Ya habíamos dicho, tenemos que reconocer que tenemos un adversario, pero no solamente eso, tenemos aliados y finalmente tenemos un Dios justo. Leamos versículo 21 al 24. Dice así: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. O sea que el pueblo estaba diciendo que esa voz que estaban escuchando de Herodes Agripa era voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué es lo que pasó con este Herodes Agripa? Aquel que se opuso a Dios, aquel que fue instrumento en las manos del adversario, Satanás. Entonces, nosotros tenemos a un Dios justo que va a dar según lo que la gente hace en este mundo. Dios sería injusto si es que da salvación a aquellos que se opusieron a Él, a Dios, en este mundo y nunca aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Como hay gente que dice que todos vamos a ser salvos, entonces haz lo que quieras, vive como quieras en este mundo. A las finales Dios, un Dios de amor te va a perdonar y tú vas a tener salvación y vida eterna. Pero no es así. ¿Por qué? Porque Dios no sería justo, sería injusto. Porque hay algunos que siguen al Señor, buscan al Señor y obtienen salvación. Pero hay otros que no buscan al Señor, viven su vida y hacen lo que quieran con su vida. ¿Cómo estas personas van a tener salvación? Dios sería injusto. Entonces, como Dios es justo, nuestro Dios es justo, Él va a dar justa retribución a todos aquellos que han buscado a Dios y también va a dar justa retribución a todos aquellos que se opusieron a Dios y nunca reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que pasó con Herodes Agripa. Dice que él estaba en medio del pueblo, se vistió con vestiduras reales y el pueblo dijo: voz de Dios. Y él recibió la gloria. Y él recibió la gloria, que la gloria tenía que ser para Dios. Y él se quedó con la gloria de Dios. Y dice: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Qué enfermedad habrá tenido? ¿Qué es lo que había sucedido con él? No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que él tuvo una muerte vergonzosa. Así es. ¿Qué es lo que le espera a todas esas personas que se oponen abiertamente a Dios? Yo no necesito decir a estas personas: Dios te va a castigar. Yo no necesito alegrarme con la muerte de estas personas. Yo tengo que cumplir mi función como siervo de Dios. Tienes que cumplir tu función como evangelista, como predicador de la palabra, como testimonio vivo de que Dios es real y que transforma a las personas. Tienes que cumplir tu función en este mundo. Tienes que predicar la palabra del Señor. Dios va a obrar su justicia y eso ya es de Él. Eso no es de mí. Eso no depende de nosotros. Dios sabe quiénes son aquellas personas que se oponen de manera activa, frontal, o quiénes son aquellas personas que se oponen de manera pasiva. Porque hay personas que no hablan, que están tranquilos, pero su vida es una vida de oposición a Dios. ¿Por qué? Porque en el interior de su corazón Jesucristo no reina en sus corazones, no quieren obedecer a Jesucristo, se oponen a la palabra del Señor, pero Dios sabe lo que va a hacer con estas personas. Así como hizo con Herodes Agripa. Ahora, tenemos un Dios justo.
Y eso nos lleva a la siguiente frase que escuché de un predicador. Si nosotros tenemos un Dios justo que va a obrar según su justicia ante aquellos que le obedecieron y aquellos que no le obedecieron, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿A qué nos llama este obrar de la justicia de Dios de manera tan clara con Herodes Agripa? ¿A qué nos llama eso? Y este predicador dice, y nos hace la pregunta, y nos dice, en algún momento de nuestra vida, ¿nos oponemos a Dios o nos hemos opuesto a Dios? Y puede suceder nosotros como creyentes que también nos opongamos a Dios. Pero tú dirás, pero ¿cómo me voy a oponer a Dios si yo soy creyente? Cuando Dios trae su palabra a tu vida y tú no quieres obedecer esa palabra y sigues viviendo en base a tus costumbres, en base a tus reconocimientos, en base a tu experiencia, pero no quieres obedecer la palabra de Dios que Dios trae en tu vida. Yo conozco a muchas personas que fueron llamados por Dios para ser misioneros, pero tuvieron miedo o tienen miedo de dejarlo todo para poder ser misionero en esos lugares alejados. Hay muchas personas que por temor a lo que va a suceder en su vida, que por temor de repente a ya no tener el dinero, ya no tener su trabajo, que por temor a qué va a suceder a mis hijos, qué va a suceder a mi familia, si yo lo dejo todo para predicar la palabra del Señor, por temor a todo eso, se oponen a lo que Dios ya les dijo. Y si Dios ya te dijo algo, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Y Pedro siguió predicando la palabra del Señor. Y Pablo también, vamos a estudiar que él predicó la palabra del Señor. Déjame decirte que la oposición, la adversidad y la persecución que nosotros vamos a tener o estamos teniendo va a purificar justamente nuestra vida delante de Dios. Todos aquellos que están buscando de manera sincera al Señor, ante la persecución, el resultado es que nosotros agarramos más valor, somos purificados, somos santificados y de esa manera seguimos predicando la palabra del Señor. La adversidad purifica la iglesia de Dios. No vivamos con miedo, no vivamos con temor, no vivamos entristecidos de lo que está sucediendo en el mundo. No, más bien seamos valientes y prediquemos la palabra de Dios de manera frontal. Si el enemigo nos ataca de manera frontal, que nosotros vamos a predicar de manera estratégica sin que nadie se dé cuenta, oye, que no se den cuenta que somos cristianos. No, también manifestemos nuestro cristianismo de manera frontal al mundo para que vean que Dios está obrando a través de nosotros. Nosotros vemos que el diablo está obrando a través de gobernantes, organizaciones, personas, famosos, y nosotros como cristianos también seamos instrumentos en las manos de Dios de manera pública para la predicación de la palabra de Dios. Seamos valientes, no seamos cobardes ante lo que está sucediendo en este mundo. Y fíjate los resultados al final. Versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Con eso quiero terminar en esta tarde. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El enemigo pensaba que estaba atacando. El enemigo pensaba que estaba venciendo. Las personas que se oponen a Dios, a la iglesia, piensan que están venciendo porque el Señor permite que tengan cierta popularidad, cierta fama. Piensan que están haciendo daño a su iglesia, pero al contrario, siempre al diablo el tiro le sale por la culata. La iglesia de Cristo va a ser purificada, así es.
y la iglesia de Cristo va a crecer y se va a extender aún más todavía. La palabra de Dios ya está dada ya. Por lo pronto, nosotros prediquemos la palabra de Dios con valentía. Prediquemos la palabra de Dios de manera frontal. Prediquemos la palabra de Dios a través de nuestra vida, aunque estemos enfermos o aunque estemos en necesidad. ¿Ustedes recuerdan Sarita? Sarita estaba enferma. 2 semanas hospitalizada. Como misionera en Purús, la sacamos a Pucallpa para atenderla. Ahora ella quiere regresar a Purús. No hay problema, va a seguir predicando, pero hay que fortalecerla. Pero ella, en medio del COVID, y dice que los doctores también tuvo dengue, allá adentro, hospitalizada, en la Villa COVID, ella también estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que entraron algunos de otras religiones, como creo que testigos de Jehová, creo que me contó ella. ¿Y sabes qué? Entraron a la Villa COVID estos testigos, o creo que eran los adventistas, no recuerdo, pero entraron con sus volantes para enfermos, internados en la Villa COVID, estaban repartiendo la palabra del Señor. Y Sarita dijo, yo no me puedo quedar. Y ella también comenzó a predicar la palabra de Dios enferma. Hermanos, hermanas, yo sé perfectamente que estamos viviendo tiempos difíciles. Sé, yo también estaba enfermo con el COVID. Pero la palabra de Dios, su predicación y nuestra función como cristianos, eso no puede parar. Fíjate que los trabajos seculares no paran y la predicación de la palabra de Dios va a parar. No puede parar. Tenemos que seguir adelante. Ten tu tiempo de oración, lee la palabra y continúa adelante predicando la palabra de Dios. Ante la adversidad, recuerda que hay un adversario, hay una lucha espiritual. El adversario no duerme, es un león que está queriendo asesinar y queriendo matar. Pero también recuerda que tenemos nuestro aliado, la oración. Oremos, pero también Dios está con nosotros y envía a sus ángeles para protegernos. Finalmente, tenemos un Dios justo que va a obrar con justicia. Nosotros no necesitamos obrar, decir ya que vamos a emitir juicio contra esas personas que se oponen. No, esa no es nuestra función. Nosotros tenemos la esperanza y sabemos, tenemos la seguridad de que Dios es justo y va a obrar conforme a su justicia. Pero que todo eso nos lleve a seguir predicando la palabra del Señor, dando testimonio con nuestra vida. Si tienes que cambiar algo, cambia. Estamos en una lucha espiritual, estamos en una batalla. Mejórate y sigue adelante, porque la promesa de Dios ya está ahí. La iglesia de Dios va a seguir creciendo y se va a seguir extendiendo. Gracias a Dios va a suceder eso. Y Dios te quiere utilizar a ti. Dios quiere utilizar a su iglesia. Oremos. Amado Padre, gracias Señor. Amado Dios, la adversidad contra tu iglesia es real, pero también es real, Señor, amado Padre, que tú ya has determinado que tu iglesia va a ser purificada. Ya has determinado, amado Padre, que tu iglesia va a crecer y se va a seguir extendiendo. Eso no va a parar, Señor, amado Padre, porque Jesucristo fundó su iglesia. Y las puertas del Hades, el poder de la muerte, del enemigo, no es superior a la iglesia, no va a prevalecer contra la iglesia. La iglesia ya tiene victoria cantada desde antes de la fundación del mundo. Amado Padre, sigue utilizando tu iglesia para la predicación de tu palabra, Señor. Que tu iglesia sea una iglesia valiente, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino confiando en lo que tú ya has dicho, que la iglesia va a crecer y se va a extender. Confiando en eso, nosotros seamos valientes, Señor, para la predicación de tu palabra, también con nuestra propia vida. Y si en algún momento tenemos que morir, Señor, amado Padre, que mientras tengamos vida, Señor, y antes de la muerte, que prediquemos tu palabra, Señor. Amado Padre, gracias por tu palabra. Oramos
en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta otra oportunidad.